Bueno. Para aquí. Esperen un poco que ando con unos problemas acá con la máquina. Ahora sí. Ok. Bueno, la idea del laboratorio de hoy, no sé si vieron el PDF o no, pero son ver tres cositas, digamos. Que una es para cerrar lo que sería, digamos, lo que estuvimos viendo con los bucles y con el condicional. Después, simplemente ver cómo es la sintaxis, digamos, para trabajar con matrices, que van a ver que es bien igual a trabajar con vectores. Y por último, los procesamientos gráficos, digamos, o sea, cómo hacer gráficas, cómo superponer, etcétera, que si estuvieron viendo el informe, lo van a necesitar, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces, para arrancar ahora. No sé si se acuerdan, ¿cómo es? En el primer laboratorio, no sé si se acuerdan, que hicimos algo así con el condicional, por ejemplo, dijimos x era igual a 3 y después empezamos. Hicimos un código con el condicional dependiendo del valor que tuviera x, ¿no? O sea, si x era negativo, por ejemplo, le decíamos que nos escriba en la pantalla x es negativo, ¿sí? Después decíamos, en el caso en el que fuera positivo, o sea, fuera mayor que 0, pedíamos que nos devuelva, que nos escriba en la pantalla, x es positivo, ¿no? Y en el último caso, que sería cuando no es ni positivo ni negativo, o sea, es 0, le pedíamos que nos escriba x es 0, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Que hacíamos algo así y simplemente corría el código y nos devolvía lo que debía devolver. Si era negativo, corríamos el código de vuelta, me decía, es negativo, y en el caso 0 nos devolvería x es 0, ¿no? Ok. Está perfecto. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos cambiar el valor en el que queremos evaluar esto, tenemos que correr el código una y otra vez, ¿no? O sea, como dice ahora, quiero saber qué pasa en 9, tengo que cargar el valor 9 y después correr este código, ¿no? Es un poco incómodo, por así decirlo, o poco práctico. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer que esto que tengo acá, sea el código de una función, ¿sí? Que simplemente, ¿cómo hago? Evalúo la función en 9, en 8, en lo que quiera, y me va a devolver el valor que me debería dar según este código. Entonces, ¿cómo hago para para crear funciones, digamos? El comando es el siguiente, function, ¿sí? Y le tengo que decir de qué depende. En este caso, este código que puse acá, ¿de qué va a depender? Del valor de x, ¿no? De la variable x esa. Entonces tengo que poner x. Y como todo acá, las cosas que hago tienen que estar entre corchetes, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que acá estoy creando una función y lo que está entre corchetes, que es este if, es el código de la función. Bien, ¿qué es lo único que me falta nomás para guardarla y que quede bien? Es ponerle un nombre. Entonces, por ejemplo, ponemos absoluto igual, ¿sí? Y ahora cargo esto y ven acá y me apareció. Tengo values, que está, es x, es el que tenía, y después tengo absoluto, que es una función que depende de una variable que es x. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, yo vengo acá y digo absoluto de 9 y me devuelve es positivo. O si quieren,
le puedo cambiar para que no me diga el X, le puedo cambiar es negativo, es positivo o es 0. ¿Sí? Y entonces ahí es positivo. Digo para que no... Vengo acá y digo absoluto de menos 18 es negativo y etc. Sí, o sea, lo que estoy haciendo es simplemente usar el mismo código, pero que me quede guardado de alguna manera, para no tener que correrlo cada vez. O sea, lo tengo guardado como una función y simplemente es evaluar una función en un valor. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa que podríamos querer hacer es, si ustedes se acuerdan, la que hicimos al laboratorio pasado, que era esta, ¿no? For i in 1, 2.1000, por ejemplo, sumar los primeros 1000 números. Digamos, suma igual, suma más i. ¿Sí? Y después queríamos que me dieras el valor de suma, ¿no? Vamos acá, corríamos esto y veíamos cuánto valía suma. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si ahora quiero los primeros 10 números? Tengo que volver de vuelta a correr todo, ¿no? Si quiero los primeros 73 números, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir acá y volver a hacer todo de vuelta. Por ejemplo, ¿no? Entonces, del mismo modo, puedo volver a hacer lo mismo. Hago una función que de qué va a depender. Del valor que yo ponga acá, ¿sí? Llamémosle n. Y voy a hacer una función que sea sumas, o suma solo, igual function de qué depende. Del n, que es hasta dónde sumo, y abro corchetes. ¿Sí? El único detalle, que este suma que está libre, le tengo que poner un return, ¿sí? Que lo pueden pensar como devolveme ese valor. Acá no lo necesito porque le estoy diciendo print. Al decirle print es como decirle imprimime esto en la pantalla, ¿no? O sea, devolveme esto escrito. Bueno, con el return yo lo que digo es hago cosas, que en este caso hago esto. O sea, cada vez que pongo suma de algún número, cambia suma por 0 y, si quieren por las dudas, no va a cambiar nada, pero por las dudas, cambia, hace esto igual a 0 y hace esta cuenta. Está, pero si yo no le pongo el return, la va a hacer, pero no me la va a devolver. ¿Sí? Yo quiero que me la devuelva. O sea, si no me va a quedar acá. Suma va a ser tanto, pero yo quiero que me diga el resultado. Entonces por eso tengo que poner el return. El return es eso, me lo devuelve. Entonces vengo, cargo y me quedó la función suma guardada. ¿No? Entonces puedo venir acá y decir suma de 10 millones, creo que puse. De 10 millones. Es 5 por 10 a la más 13, ¿no? A la 13. Por ejemplo. Puedo poner menos números. Suma de 100. Por ejemplo, otra cosa que puedo querer, imagínense que en vez de las sumas comunes, quiero las sumas al cuadrado. Bien, pero ¿qué pasa si quiero las sumas al cubo? O a la cuarta, o a lo que sea. ¿Qué es lo que puedo hacer? Generar una nueva función que ahora dependa de dos parámetros. ¿De quién va a depender? El primer parámetro, que va a ser hasta dónde sumo, y el segundo parámetro es las potencias que sumo. Entonces, por ejemplo, puede ser mi función suma bajo potencias. ¿Sí? Y entonces ahora tengo dos funciones. Suma, que hace lo que decíamos, y suma potencia, que le tengo que poner dos valores, ¿no? Si yo vengo acá y hago suma-pot y pongo un valor solo, me va a tirar error, ¿no? Porque me dice argumento K is missing. O sea, no le puse, y no puse un default. Eso está bueno. Que ahora, si quieren, se los explico. Pues, por ejemplo, yo podría haber puesto acá function n k igual 1, va a ser lo mismo, pero aparece como cuando buscábamos las funciones acá, que me aparecía un, ¿cómo es que se llama? Que me aparecía un default que estaba con el igual.
Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué es lo que hace? Si no le especifico cuál es el valor de K, va a asumir que K es igual a 1. Digamos. Esa es la manera que tengo de poner defaults, si quisiera. Entonces vengo acá, por ejemplo, si pongo 2, me los hace al cuadrado. Si no pongo nada, piensa que K es igual a 1. Si quiero a la 5, vengo y hago a la 5 y me da el valor. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos? Esto es, es esto nomás, ¿no? O sea, como todo es como que vamos agregándole cosas, ¿no? Digamos, en su momento teníamos solo el condicional, después tuvimos solo el for. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Generamos algo. ¿Cómo generar una función, por ejemplo? Que es esta parte simplemente el nombre y la sintaxis es function y entre paréntesis de las cosas que dependen y entre corchetes va a ir el código que yo quiera, que ya puede ser un if, un for con un if adentro, o sea, esas cosas que ya estuvimos viendo. Pero a modo de qué nos sirve esto, de tener las cosas más ordenadas por ahí y de que no, como decía, digo, si quiero evaluarlo para distintos valores o quiero hacer distintos tipos de cosas, tenerlo como una función me queda mucho más cómodo. Por ejemplo, ¿no? Acá se puede ver que me queda mucho más cómodo y no tener que ir corriendo cada vez el código anterior, ¿no? No sé si quedó claro, ¿no? Digamos, esta herramienta. Está. Bien. Y eso es lo de creación de funciones, digamos. O sea, la idea es, el código es lo mismo de antes, digamos. O sea, está. El código va a ser, en general siempre se hace con las cosas tipo for, if, intercalados en algún orden. Lo único que cambia es la sintaxis para generar la función, ¿no? Está. Después, por ejemplo. Bueno, está, y acá los valores de lo que depende, en este caso X, bueno, ese valor, esa variable, digamos, es de lo que va a depender mis distintas cosas, ¿no? Si no, o sea, está. Como que si pongo X acá, en el if va a tener que aparecer el X. Acá en el for, si puse N y K van a tener que aparecer. Si no, o sea, es como que estaría haciendo algo, pero que no va a depender de mis variables. Sería como algo constante. Bien. Ahora, veamos la segunda cosa que les dije, ¿sí? Que era trabajar con matrices. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos un comando para generar vectores, que era ¿no? Cuando nosotros hacíamos esto y le poníamos números entre comitas, me generaba un vector. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Vengo acá y va a tener un vector de 6 números, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Entonces ahora, veamos, la idea es generar una matriz. Y acá, veamos a ver qué nos dice sobre las matrices. ¿Sí? Vamos a tener este comando, matrix, en vez de C, que era de concatenar, vamos a tener como matrix, o matrix, que lo que nos dice, crea una matriz a partir de valores dados. ¿Sí? Entonces veamos acá cómo es el uso. Tenemos matrix y tenemos data, que por defecto es NA, o sea, si no ponemos nada en data, nos va a generar una matriz que en cada entrada tiene datos vacíos, que es NA, digamos. El valor NA es que no hay dato, no hay dato. Después, nrow, que es el número de filas, ncol es el número de columnas, y después tenemos este comando acá, que lo que me está diciendo es by row, esa es la pregunta que se hace, digamos. O sea, por filas, y bueno, por defecto están false, o sea, si no hace las cosas por fila, las va a hacer por columna.
¿En qué quiere decir esto? En cómo usa los datos estos para llenar mi matriz, ¿no? O sea, si pensamos que la matriz... No, un dibujito. Pero la idea es que si pensamos que la matriz es un... ¿Cómo es que llama esto? Nada, si pensamos que nuestra matriz... Voy a hacer un dibujito medio chorro. Pero lo pensamos que es como una grilla, en algún sentido. Tenemos dos maneras estándar de llenar la grilla. Podemos empezar así, 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 así. O sea, primero ir llenando las columnas, ¿no? Que eso sería en el caso en el que tenemos acá el by row igual false. O, lo voy a poner en otro color, podríamos estar llenándolo en este sentido, ¿no? Primero acá y seguimos así. No digo, es como tenemos una grilla y tenemos una lista de datos, las dos maneras más estándar que se nos pueden ocurrir es llenarlas así, o sea, ir llenando las columnas primero, o ir llenando las filas primero. Y exactamente eso es lo que es este comando, ¿no? Entonces, veamos cómo funciona. Nuestros datos van a ser el vector B, y ahora hagamos M, llamémosle a la matriz, que tiene vector B, le voy a pedir tres filas, dos columnas, y ahora les pido que me dé cuánto vale la matriz M. Tiene tres filas, dos columnas, y si ven acá, uso el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cómo? Lo llenó por columnas, porque el by row es tan false. Primero la primera columna, 1, 2, 3, y después salto a la segunda, 4, 5, 6. Si yo hubiera puesto acá, ¿qué me hace? Me lo hace por filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y bien, un comentario más, un detalle que es, como sabemos, al trabajar con matrices, la diferencia entre trabajar con vectores y trabajar con matrices, ¿cuál es? Es que tenemos, como las coordenadas tienen dos niveles, ¿no? O sea, tenemos filas y columnas, ¿no? Es como la batalla naval. Entonces, el manejo va a ser muy similar. Nosotros para hablar en este caso, de la coordenada número 3 del vector, poníamos entre corchetes y 3, ¿no? Y eso me da la coordenada 3. Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Quiero la coordenada 3, 1. Va a ser el mismo estilo de juego. La única diferencia es que igual acá se puede ver, por ejemplo, si ponemos número, coma y nada, eso que me va a dar toda la fila. O sea, porque estoy diciendo son todas las cosas que tienen primer coordenada 1. En definitiva estoy diciendo la fila 1. Si yo le hago nada, coma 2, estoy pidiendo todas las cosas que tienen la segunda coordenada 2. Que en ese caso que son la segunda columna, ¿no? Y es eso, es exactamente eso, ¿no? O sea, por ejemplo, M3, nada, me da la tercera fila. Si yo pongo nada, 2, me va a dar la segunda columna. Y así como me dio esto, por ejemplo, yo puedo venir acá y decir, actualizarla, ¿no? O sea, con el igual, o sea, una vez que genere una matriz, porque esa es otra manera, por ejemplo, una vez que genere una matriz, yo puedo cambiarle ciertos valores, porque me equivoqué, por cualquier cosa que me parezca, y entonces ahora yo puedo decir, la segunda columna de la matriz M, quiero que sea el vector 8.5, 9, 7.2. Entonces ahora M me cambió el segundo valor, la segunda columna, ¿no? Que fue lo que le dije, la segunda columna le puse un igual, fuerzo a que esta columna sea igual a este vector. Sí, y digo, y una vez que tengo esto, o sea que lo entiendo que tengo dos coordenadas y eso,
Después puedo hacer el mismo tipo de trabajo que hacía antes, ¿no? O sea, lo mismo que hacíamos con los vectores, lo podemos hacer con las matrices. O sea, solo devolverme las coordenadas de las matrices que tienen donde valen más que 5. Todo eso lo puedo volver a hacer todo igual, teniendo en cuenta que tengo que trabajar con dos variables, nada más, digamos, con dos coordenadas, en definitiva. O sea, con el número de fila y el número de columna. Pero es exactamente lo mismo que antes. ¿Sí? No sé si tiene alguna duda hasta acá. Si quedó claro, digamos. Pueden hablar sin problema. Sí, sí, eso quedó claro, profe. Creo. Por ahora se entiende. Bien. Está. Digo, porque esto es eso. Está, digo, después todo es cómo lo agregan a las otras cosas, digamos, pero está. Entonces, ahora vayamos a lo tercero que sería, digamos, que es gráficos. Sí, o sea, la idea es, hay distintos tipos de, hay distintos tipos de gráficos, pero esencialmente hay dos, o sea, hay distintas maneras de graficar, pero esencialmente hay dos tipos de gráficos. Que la separación es lo que se llama gráficos de alto nivel y gráficos de bajo nivel. ¿Cuál es la idea de gráfico alto nivel? Es que cada vez que lo corro, me hace una nueva gráfica, ¿no? Una nueva figura, digamos, con mi gráfica. ¿Qué cosa me puede generar eso, digamos? Mi nueva gráfica. Nada, como por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, imagínense que X, R uniforme, tengo 1000 tiradas de un uniforme 01. Ah, no le pongo nada. ¿No? R unif, perdón. Tengo 1000 tiradas de un uniforme 01, ¿no? Y nosotros venimos y queremos hacer, como hicimos la vez pasada, el histograma de X. Con breaks. Igualmente. Sí, y esto, vamos a ponerle 50 capaz. Está. Bien. 20 me gusta. Bien. ¿Sí? Entonces esto nos hizo el histograma, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto fue lo que vimos la vez pasada y que comentamos que, por ejemplo, teníamos frec igual false, si queríamos usarlo para comparar con densidad, ¿no? Ok, entonces simplemente lo que hace es normaliza la gráfica de frecuencia, digamos. Entonces, por ejemplo, tenemos esto. Hicimos nuestro histograma. Ese es un tipo de gráfico de alto nivel, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, no tenía nada y me generó una gráfica. ¿Sí? Y si cambio lo que quiera, por ejemplo, pongo acá 50 como puse, ¿qué me va a pasar? Me hace una nueva gráfica, ¿no? O sea, no me modificó algo en la que ya estaba. Me hace una nueva gráfica y es más, con esto puedo ir a ver las gráficas que hice antes. Con las flechitas para adelante y para atrás, por ejemplo. ¿Sí? Pero esa no es la que quiero. Quiero esta. De vuelta, ¿no? Me hizo una nueva gráfica. Esa es lo que diferencia las gráficas de alto nivel. O sea, cada vez que corro el código, me hace una nueva imagen, me hace una nueva gráfica. La idea de las de bajo nivel, ¿qué va a hacer? Sirve para agregar cosas a esta misma gráfica. ¿Sí? Entonces, antes que nada, cosas que tengo siempre en las gráficas de alto nivel. O sea, que son las gráficas cuando hago una nueva gráfica, ¿no? Cosas que siempre voy a tener, comandos que siempre voy a tener. El primero es main, que lo que me dice es el nombre
que le quiero dar a la gráfica. Por ejemplo, histograma de muestras uniformes. 0, 1, por ejemplo, ¿no? La cargué, me cambió el nombre del título. ¿Qué otra cosa voy a tener siempre? Voy a tener los labels, el XLab y el ILab, que son, en este caso es lo que ven acá, X y density. X es por acá porque la muestra se llamaba X. Yo podría querer poner cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, imagínense que el histograma es de... No tengo ni idea qué puede ser, pero vamos a ponerle algo, no sé, crustáceos. No sé si se escribe T-Rex, porque no sé si se escriben así, crustáceos. ¿No? Entonces tengo X-label y de repente también puedo poner el Y-label. Y acá, no sé, hembras. Y, por ejemplo, no sé, hago un muestreo de cada dinosaurio y la cantidad de hembras que hay. Yo no sé, no tengo ni idea. Ni si tiene sentido. Pero lo que importa es esto, ¿no? Entonces acá me apareció el label que le puse y acá me apareció el label que le puse. ¿Podría ponerle no label, por ejemplo? Sí, no quiero que me aparezca un label porque no tiene sentido. Llamarle algo. Está, ¿qué pongo? El label que le pongo es nada. Y en ese caso no tiene label. O sea, pues si yo no pongo esto, como ven acá me va a aparecer el nombre de la muestra. Entonces, si yo quiero, no que no me aparezca, o sea, no quiero el nombre de la muestra, quiero que no me aparezca nada, voy a tener que hacer XLabel, comitas. Y ahí está pelado. ¿Sí? Otra cosa que siempre, en este caso no me sirve mucho, pero que siempre puedo querer aparecer, por ejemplo, puedo poner los límites de la gráfica. Por ejemplo, imagínense que acá por default me hace algo, pero yo puedo querer que en verdad, en vez de ir hasta el 1,2, vaya hasta el 1,8 o hasta el 2, y puedo poner ilim, o sea, los límites de la variable i, o sea, de la variable vertical, puedo decirle que sea 0, 4, por ejemplo. ¿Eh? Ah, porque puse 0 punto. ¿No? Entonces, por ejemplo, me hizo el histograma, obviamente no hay valores que estén acá tan arriba. Pero con esto yo lo puedo compaginar. De repente hay veces que se me escapan valores y no los encuentro. Tengo que hacer esto para que me aparezcan. Por ejemplo. Este no tenía sentido porque es muy... Ahí va, ahí está el 0,2, es mucho mejor. Pero en este caso no tenía mucho sentido hacer esto porque ya estaba bien con lo que tenía. ¿Sí? Está. Por ejemplo. Y eso es más o menos las cosas que puedo ir haciendo. Ahora vamos a ver en otro que también puedo hacer. ¿Qué otra cosa puedo hacer con los de que les digo bajo nivel? Por ejemplo, es agregar algo. Por ejemplo, uno que está bueno, ¿sí? Que este está bueno para los histogramas. En este caso lo podría hacer distinto porque es mucho más fácil, que es con el curve, ¿sí? Que lo que puedo hacer es graficar la densidad, por ejemplo, de mi... ¿Cómo se llama? De mi función, digamos, de mi variable aleatoria, que en este caso es un uniforme. Entonces, ¿cómo era la densidad de un if x? Y luego lo único que tengo que poner, add igual true. ¿Sí? Para que el comando de este add igual true lo que hace es lo transforma en algo bajo nivel, o sea, agrega a lo que ya haya hecho. Sí, acá porque puse solo x, tendría que poner 0,1, pero está, como sabemos que por default, si no pongo nada, es el 0,1, ya está. Entonces ahora, si ven, me hizo exactamente esto. ¿Sí? Si quieren lo saco acá, medio lo mismo, ¿no?
Y una cosa que puedo hacer, por ejemplo, puedo agregarle colores. Con el comando col le puedo poner, no sé, en rojo. Y me tiro acá. Frac, me tiró él en rojo. Está acá en 1, ya sabemos que a partir de acá va a valer 0, ¿no? Está, la uniforme. Como es 0, 1, entre 0 y 1 vale 1 y después vale 0. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, si acá en vez de ser uniformes hubieran sido normal, vuelta normal 0, 1, ahora mis muestras normales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ahora voy a cargar un nuevo histograma, entonces lo que le agregué debería desaparecer, porque estoy haciendo una nueva gráfica donde no tenía nada agregado. Y exactamente es lo que pasó, ¿no? Vengo acá, y ahora si quiero comparar, debería comparar con de norm, ¿no? 0, 1. Y vengo acá, y me comparo con la densidad normal 0, 1. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué otra cosa podría querer hacer? Para que vean otra manera de comparar. En este caso lo comparé así, pero podría querer solo con cuánto vale en estos lugares de acá, en el medio de cada uno de los... ¿Cómo se llama? En el medio de cada uno de las barritas estas, a ver cuánto vale. Por ejemplo. Ahí vamos a ver, vamos a llamar Y, si ven, ¿qué valor tiene en esta barrita? Acá está el -2. Acá entre las dos barritas, o sea, cada barrita mide 0,5, ¿no? -2, -1 hay dos barritas, entonces mide 0,5. Entonces cada barrita mide un cuarto. Entonces, por ejemplo, tendría que empezar una secuencia que empiece en el -4, que sería en el -3,5, ¿no? -3,5, termine en el 3, ¿no? Que es este de acá. ¿Y cada cuánto va creciendo? Cada 0,25, por ejemplo. O 0. ¿Sí? Entonces eso que me va a dar va a ser los valores de acá. Pic, 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 pic. Y lo que puedo agregar es, si quiero puntitos, puedo agregar points. Y ahora, ¿qué le tengo que poner? ¿Cuál es el valor de las X de cada punto? Que en este caso es el vector Y. O sea, cada uno de esta secuencia. ¿Y cuánto quiero que valgan? Bueno, lo que quiero que valgan es la D norm en cada uno de esos valores. Y por ejemplo, pongámosle color. Púrpura. Y entonces eso que va a hacer me va a agregar los puntitos. Tic, 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 tic. Está. Este, por ejemplo, capaz que no lo quiero. Entonces, en vez de empezar acá, me conviene empezar en el, no sé, 3,25 hasta el 3 y le sumo 0,5, por ejemplo. Para que tengo que hacer todo de vuelta. Y ahí veo cómo me comparo. ¿Sí? Y si vengo ahora y le agrego el curve, me va a dar bien la curva, ¿no? Son distintas maneras de querer comparar, por ejemplo. ¿Está? ¿Qué otra cosa puedo querer hacer? O mejor dicho, ¿qué otro, que es el más común en definitiva? Está, este ist es para hacer histogramas, ¿no? ¿Cuál es la manera más común de graficar cosas o de plotear cosas? Es el comando plot. ¿Sí? Que tengo distintas maneras. Puedo elegir plot de una función y me hace una nueva gráfica con la función. ¿Está? Bien básico. De vuelta acá, siempre que voy a tener el comando main es igual, no sé, lo que tengan ganas. ¿Qué otra cosa voy a tener? Voy a tener el xlabel, ¿sí? Idea man. Y voy a tener el ilabel
algo que depende de mi idea más, ¿no? O sea, voy a tener exactamente eso. Esas cosas lo voy a tener lo mismo. Ahora, ¿qué otra cosa voy a poder tener? Lo mismo que teníamos en el point, por ejemplo, o en el curve, o en el histograma lo podemos tener, pero no tiene mucho sentido porque nos va a pintar todas las barras del histograma, que no, o sea, no tiene mucho sentido pintar el histograma. Pero podemos tener col igual, por ejemplo. ¿Está? Otra cosa que acá nos puede quedar más cómodo, si nosotros quisiéramos, lo que les decía, lo del XLIM. Nosotros acá estamos entre 0 y 1, pero de repente capaz que yo la quiero graficar, porque lo único que me importa graficarla es entre 3 y 25. Bueno, que voy a poner entre 3 y 25. Y ahí me grafico en el eje de las X entre 3 y 25. ¿Sí? El eje de las Y lo eligió como él quiso. Le puedo pedir también que me grafique en verdad este otro en otro lado, por ejemplo. Por ejemplo, le puedo pedir, si quiere, así como puse el XLIM, le puedo escribir el ILIM igual, no sé, quiero que sea desde 1 hasta 6, por ejemplo. Y ahí me metió eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer acá? Puedo ahora querer comparar el logaritmo, que es este, ¿sí? Que vamos a hacer. Esa es una manera, digamos, ¿no? Otra cosa que puedo hacer, vamos a llamar z, igual a la secuencia que arranca en 1 y termina en 10, que va subiendo a 0,1. Entonces, la otra manera para usar el plot, que una es esta, que puede ser plot de una función, y lo va a hacer. Lo otro que puedo hacer es, como nosotros graficamos en general, cuando no conocemos la función, que le decimos, para este valor de x, la función vale tanto, para este otro valor vale tanto, me va haciendo los puntitos y unimos, ¿no? Entonces, eso sería plot xy, o bueno, z, que sería esta secuencia, y después, ¿qué quiero? Que me pongas el valor del logaritmo de z. ¿Sí? Bien, y una cosa, y acá tengo un par de posibilidades, que es la siguiente. Puedo poner type igual p, y esto... me olvidé la coma. Puedo poner type igual p, vamos a achicar esto, el xlim va de 1 a 10, ¿sí? Porque son los números que tengo. ¿Está? Y, por ejemplo, acá lo voy a cambiar. Como les decía, vieron, acá se me escapó en el Y. Bueno, no, voy a poner de 0 a, no sé, a 3. Y ahí quedó mucho más prolijo, ¿no? Y ahí, si ven, puse P, me lo hacen puntitos. Si yo en vez de P pongo L, me lo va a hacer como antes, ¿no? Y por ejemplo, y a esto le puedo agregar, si quiero, lines. Así como antes agregué points y me ponía puntitos, yo puedo agregar lines, y que lo que me va a hacer me va a hacer una línea, una curva, digamos. Lines, z, y por ejemplo, raíz cuadrada de z. Quiero comparar cómo son las dos gráficas, ¿no? Antes, en el histograma, comparábamos cómo se distribuían las muestras, por ejemplo, y ahora yo tengo dos funciones y quiero compararlas. ¿Cómo hago? Con el plot. Ploteo una y después le agrego con un lines, con un point, según lo que necesite, ploteo. Entonces, por ejemplo, vengo acá y le agrego un color para distinguir bien. Y ahí me quedo raíz cuadrada. Que si se dan cuenta, en verdad acá se me escapa, entonces podría poner, no sé, de 0 a 4 si quiero. Está. Ahí cargué de vuelta esta, entonces desapareció lo que le agregué. Vengo acá y se lo tengo que agregar de vuelta. Y ahí me quedó todo bastante precioso.
Por ejemplo, puedo querer, ahora agrego points, quiero agregar puntos comparando con algo, que no sé qué sea, Z, por ejemplo, y no sé qué función nos gustaría, pero no sé. Imagínense que es Z a la 2 menos 1. Y color igual, no sé, hielo. Y acá ven, claramente se me fue muy lejos, muy rápido, entonces desapareció, por ejemplo. Ahí podría arreglarlo cambiando los límites que le puse acá a este, por ejemplo. ¿Sí? Pero digo, la idea es eso, o sea, puedo ir agregando, le puedo poner otro lines más si quiero. Sí, puedo venir acá y hacer, vamos a poner este, control C, para que sea el mismo, pero esto más 1, por ejemplo. En vez de rojo, vamos a ponerle púrpura. Y le agregué otra, o sea, puedo ir agregando la cantidad que quiera que sea necesaria, por ejemplo. Con lines, con points, lo que necesite. Y lo que tengo que tener en cuenta es que ahora si yo hago un nuevo gráfico de alto nivel, pierdo todo. Desapareció todo lo que le agregué. ¿Sí? Bien. Y eso es el plot. Ahora, ¿qué otras cosas puedo usar que tengo el plot, digamos, o parecidas? Esto es para hacer gráficas como hacemos en general. Una cosa que puedo querer es, por ejemplo, gráfico de barras. Puedo querer hacerlo. Ahí, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a tener que generar, por ejemplo, un vector, no sé, que sea 14, 16, 35, 35, bueno, 37, 33. ¿No? Esto me da 30, ahí está, tengo 100, ¿no? Tengo este vector. Entonces una cosa que puedo querer hacer es barplot y le tiro mi vector. Y eso que me hace, me genera una gráfica de barras, ¿sí? Con los valores que le di acá. Nuevamente, ¿qué puedo querer hacer? Todo lo mismo de antes. Por ejemplo, puedo poner el main, que es el nombre, ¿no? Resultado, elección, delegado de la clase. ¿Sí? Esa es una. ¿Qué otra cosa puedo querer poner? Puedo querer poner colores. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? En general, en una gráfica de barra, yo quiero que cada, o por lo menos, a no ser que estén agrupadas algunas, yo lo que voy a querer es que cada barrita tenga un color distinto, ¿no? Entonces, eso como lo voy a hacer dándole un vector de colores. Por ejemplo, el primero rojo, el segundo amarillo, el tercero rosado y el cuarto verde, por ejemplo. ¿Sí? Resultado de elecciones de delegado de clase. Otra cosa que puedo querer hacer, ponerle nombre a cada barrita, y eso es con el names.arg, que me aparece ahí, y de vuelta que voy a tener que poner un vector de nombres, para que entienda que el primero es este, el segundo es este, el tercero es este, y el cuarto es este, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, venimos acá y ponemos Ainara, después Jonathan, ¿sí? Después tenemos, a ver qué otro nombre veo ahí, Marcela. Sí, a ver el que salió, el que ganó. Hay uno que se repite, así que ganó ese. Lucía. Sí, y vengo acá. ¿Y por qué no me puso los...?
Aquí. ¿Qué pasó? Bueno. Ah, porque me olvidé un paréntesis, un banano. Ahora sí, ¿no? Y ahora ven que me aparecen los nombres, acá abajo. ¿Sí? Y no hay más nada, o sea. Está un detalle que capaz que nos... no sé. Vieron que yo acá estoy poniendo en enter, o sea, estoy poniendo en distintas líneas, es para que se vea todo, ¿no? O sea, puede estar todo en la misma línea como un chorizo largo, pero el tema es que si está todo como un chorizo largo, se empieza a perder y hay que moverse, tipo, para ver qué era, ¿no? Por eso es que elijo hacerlo en otra línea, digamos. No es necesario hacerlo en otra línea, por ejemplo. Ese era un comentario. Lo mismo que acá no es necesario ir saltando de línea, pero si no, no lo pueden ver, digo. O sea, o queda medio molesto. ¿Sí? Y después, lo último, digamos, o bueno, el último que les quería comentar, por ejemplo, es el siguiente. Así como tenemos bar plot, que nos sirve para esto, imagínense que nosotros tenemos X en nuestra muestra normal 0,1 y ahora hagamos Y una uniforme 0,1 también de 1000. Una cosa que puedo tener es lo siguiente. El comando boxplot. ¿Sí? Y yo le doy los nombres, o sea, le doy mis cosas y me va a hacer el boxplot de las muestras que yo le puse. ¿Sí? Si quiero ponerle de vuelta main, va a tener que ser de vuelta lo mismo, ¿no? Hay pila de cosas que es lo mismo. Main. Por ejemplo. Vengo acá y le pongo names igual. ¿Y qué voy a poner? Bueno, muestra A. Muestra B. Y ahí me puso las muestras A, muestra B. Le puedo poner justo esta para saber qué era. No, esta era normal 0,1, por ejemplo. Y esta otra era uniforme 0,1. ¿Sí? Por ejemplo. Como para... Digo, o sea, si, como ven, las cosas de alto nivel, o sea, las que me generan nuevas gráficas, son para hacer un histograma, el plot, en cualquier manera que lo use, el bar plot y el box plot. Después, con lines, points o curve, con add igual true, agrego lo que tenga ganas, digamos. ¿Sí? A cualquiera de ellas. Y después no hay más que esto, o sea, tener cuidado con lo que quiero. Pero nada más. Y el último, si quieren, para los colores, si usan este comando, van a poder ver todos los colores que hay. Y elegiré el que más les guste. Sí, yo lo puse en mayúscula porque no sé, me agarré el vicio ese, pero no tienen por qué estar en mayúscula. ¿Sí? Y ahí con esto le pueden agarrar el color que tengan ganas, que es con este comando acá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario o lo que sea. Profe, yo tengo una Sí, pregunta, pero del informe. sí, Hay un ejercicio del 2 que te pide que sí, hagas 4 muestras aleatorias con 2n. sí. ¿Eso está bien o son 2 muestras aleatorias? A ver, pará. El ejercicio, déjame que me miro la letra. Porque capaz que es un error de la letra.
Por eso. No teníamos la duda de qué era y si para hacer Bien. ejercicio, ¿viste? Sí, ya te digo, ¿eh? Letra de primer informe. El ejercicio 2. Sea X una distribución T de Steuben con K grados de libertad. Sortear al azar entre 2 y 30, 3 valores para el parámetro K, ¿no? O sea, está, sorteás, vas a tener 3 valores. Imagínate que son 3, 27 y 8. Está. Y ahora, para cada uno de esos valores, generar 4 muestras independientes de tamaño n. ¿Qué tamaños tiene que tener n? 10 a la 2 y 10 a la 5. O sea, vas a tener que hacer 4 muestras independientes. Dado por ejemplo, sorteaste 3 valores, uno de esos te dio 27. Bueno, con el valor 27 tengo que hacer 4 muestras independientes de tamaño n para los dos n. O sea, voy a tener que hacer 4 muestras para 10 a la 2 y 4 muestras para 10 a la 5. Ah, está. Esa era la duda. Y después Muchas dice gracias. generar 3 gráficos en donde cada uno, o sea, 3 gráficos, fijas un valor de K y haces lo que te pide ahí para cada uno de los tabs. Dale, muchas Igual hay gracias, un profe. error acá de letras, sí. Me acabo de dar cuenta. Eso es lo raro, ¿no? Porque te pedía 2 gráficos, ¿sí? Sí, son 2 muestras. Ah, está, claro. Ahí va. O sea, digo, teniendo sentido con lo que dice después, que dice generar 3 gráficos donde en cada uno de ellos se fija el valor de K y se grafican los histogramas de las 2 muestras generadas para ese valor de K y N. O sea, vas a tener que hacer 2 muestras de tamaño N, una para cada N, digamos. Está genial. Por eso. Nos llamaba la atención eso de que era medio confuso. Sí, no, sorteas esos valores de K, son 3, para cada uno de esos tenés que hacer una muestra de tamaño 10 a la 2 y una muestra de tamaño 10 a la 5. Y después el resto del ejercicio se hace con esos valores de K que sorteaste al principio. Con esos valores de K que sorteaste al principio y esas muestras que hiciste al principio, ¿no? Bien, está. Eso es como les decía la vez pasada, si se acuerdan, que hay que tener cuidado cómo hacerlo porque si vas tirando las muestras te van cambiando. Claro. Pero cuando uno hace como es análisis de datos o lo que sea, las muestras no cambian, ¿no? Digo, mis observaciones son estas y están fijas. Eso, tengan cuidado con eso. Bien. Gracias. Ah, y lo presentamos, o sea, ¿cómo lo entregábamos en un Word o En un Word, en un PDF, está? yo Vamos copiando el hoy, script en Word. claro, Iván, o sea, si hagan lo que hagan, la idea es, si lo hacen en Word o lo que sea, por ejemplo, sortean la muestra, no van a poner, si es una muestra de 10 a la 5, son, no sé, 10.000 números, 100.000 números, no van a poner los Sí, 100.000 números. Pero ¿qué es lo que van a tener que poner? El comando que usaron, por ejemplo. está, bárbaro. Si les pide cosas como hallar datos, tipo una media empírica, una lo que sea, que es un dato, que es un número, lo ponen, digamos, la media empírica me dio esto, el desvío estándar me dio tal cosa. Esas cosas sí, ponen el comando que usaron y el resultado. Lo mismo si un gráfico, tienen que poner el gráfico y el comando que usaron para hacer ese gráfico, digamos. Yo hoy voy a subir, por si lo quieren usar, ¿cómo es que se llama? Un Markdown, digamos, que es un Ajá. tipo de archivo de R que lo voy a dejar ahí, que es, por ejemplo, el del laboratorio 3, que es cómo yo escribí el laboratorio 3. Y si les sirve, lo miran, lo investigan un poco y ven cómo pueden hacer un PDF, ponerle, escribiendo cosas y haciendo cosas en R todo junto. Si lo quieren usar, ¿es obligatorio? No. Pero capaz que les ayudo. No sé. Está, buenísimo. Está. ¿Alguna pregunta más? Un detalle, si quieren. Les recomiendo que, como todo, siempre lean todo hasta el final, ¿no? O sea,
Miren los comandos de R sugeridos, que por algo están. Nada más. Como comentario extra. Y bueno, miren también los PDF de los laboratorios, digamos. Y nada, si no tienen ninguna consulta más, quedamos por acá. La semana que viene probablemente haya alguna clase de consulta sobre el laboratorio, para el informe. Si no, también me pueden mandar un mail o pueden escribir en el foro. Cualquier cosa. Dale, gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Bueno, lo de editar. Nos vemos. Chao, para que... Chao, profe.